Bienvenidos. Hoy vamos a sumergernos en la figura de un papa del siglo II, San Sotero. Exacto, el papa número 12, sucesor de San Aniceto. Su pontificado se sitúa más o menos entre el 166 y el 175 después de Cristo. Eso es. Y para analizarlo, nos basamos sobre todo en un texto dedicado a él, que forma parte de un estudio más amplio sobre la sucesión apostólica. Vale, situémonos un poco. Mediados del siglo II, emperador Marco Aurelio. ¿Cómo era el ambiente para los cristianos? ¿Tranquilo? Uf, ¿qué va? Tranquilo, nada. Era complejo. A ver, no había una persecución general y constante del imperio como las que vendrían después, pero, Pero sí problemas locales, ¿no? claro, había persecuciones esporádicas, a veces muy intensas en ciertas regiones. Ser cristiano, vamos, que podía ser peligroso. Y por dentro, la Iglesia tenía sus propios líos. Las herejías que no paraban de surgir. Efectivamente, las corrientes gnósticas, los marcionitas, grupos con ideas muy pero que muy distintas sobre la fe, que a menudo despreciaban lo material o rechazaban partes de la revelación. O sea, un panorama complicado. Amenazas fuera, confusión dentro. Pero al mismo tiempo la iglesia seguía creciendo, ¿verdad? Organizándose, Sí. y ahí es donde el obispo de Roma, ya empezaba a tener un peso importante. Y en ese contexto es donde Sotero asume el liderazgo. Imagino que su misión era, mantener el barco a flote. Consolidar, unificar. Justo, tenía que guiar a la comunidad en medio de esa hostilidad externa y esa, digamos, confusión interna doctrinal. Y aquí viene lo interesante de Sotero, lo que queremos explorar hoy, ¿no? Esa mezcla que parece que le caracterizó. Por un lado, una caridad muy activa, muy concreta, y por otro, una defensa muy firme de la doctrina, que a veces, parece que son cosas opuestas. Pues esa es la clave de su pontificado, sí, y lo que lo hace, yo creo, relevante. Él no veía contradicción, al contrario. Eran como las dos caras de su liderazgo. Generosidad y firmeza doctrinal. Exacto. Tuvo fama de generoso, y mucha, pero también fue muy claro al marcar, digamos, los límites de la fe correcta. Vamos a ver cómo se veía esto en la práctica. Perfecto. Empecemos por la caridad. Se le llegó a llamar el Papa de la Caridad. ¿Era solo fama o hay pruebas? No, hay pruebas sólidas. Las fuentes antiguas, insisten mucho en su preocupación por los más vulnerables. Pobres, huérfanos, viudas, lo típico en la iglesia primitiva. Sí, pero también, y esto es importante, por los que sufrían persecución o los condenados a trabajos forzados, como las minas, que era un destino horrible y bastante común para algunos cristianos. Vale, eso dentro de Roma. ¿Pero esta ayuda salía de Roma? ¿Tenemos constancia? Sí, y una muy clara. Nos la cuenta Eusebio de Cesarea, el historiador. Ah, es fundamental Eusebio para esta época. Claro. Él cita una carta de un tal Dionisio, que era obispo de Corinto, escrita justo a la comunidad de Roma en tiempos de Sotero. Una carta. ¿Y qué decía? ¿Agradecía algo? Exacto, era de agradecimiento. Dionisio alaba a los romanos por su generosidad de siempre, pero menciona específicamente la ayuda que Sotero les había enviado a Corinto. Ajá. Y lo más interesante es que Dionisio añore algo así como: «Esta ha sido vuestra costumbre desde el principio, ayudar a todos los hermanos y enviar socorros a muchas iglesias. Vosotros conserváis la costumbre ancestral de los romanos, y vuestro obispo Sotero no solo la ha mantenido, sino que la ha aumentado». Ojo, eso es importante. Entonces, no es que Sotero inventara la ayuda de Roma a otras iglesias, No, era una tradición que ya venía de antes. pero él la potenció, la hizo más sistemática quizás. Eso parece indicar Dionisio. La consolidó y la intensificó. Y esto tiene un significado, muy profundo. ¿En qué sentido? Pues que esa caridad organizada no era solo, beneficencia. Era una expresión real de la coinonía, de la comunión entre las distintas comunidades cristianas. Era una forma de tejer la unidad de la iglesia. Claro, reflejaba que Roma se preocupaba por toda la Iglesia, no solo por sí misma. Reforzaba los lazos. Entiendo. No era solo mandar dinero, era construir iglesia, ¿no? Y empieza a verse ese papel de Roma, no solo como guardiana de la fe, sino también como
como un centro de apoyo práctico. Así es, esta práctica con Sotero ya empieza a dibujar lo que luego será la caridad papal a gran escala. Roma como una especie de iglesia madre que cuida material y espiritualmente de las demás. Era una forma de cohesión, incluso de supervivencia, diría yo, muy interesante. Pero decíamos que Sotero tenía esa otra cara, la firmeza doctrinal. Si la caridad unía, ¿dónde tuvo que ser más firme en cuanto a las enseñanzas? Pues sobre todo frente a esas corrientes que comentábamos antes, el gnosticismo y el marcionismo. Que era un desafío gordo, ¿no? Gordísimo. Ambas, aunque diferentes entre sí, chocaban de frente con la fe que venía de los apóstoles. Los gnósticos, por ejemplo, solían ver la materia, el cuerpo, como algo malo, una cárcel para el espíritu. Claro, y eso tenía consecuencias tremendas para entender a Cristo, la creación. Directas. Si la materia es mala, ¿qué pasa con la encarnación? ¿Jesús fue realmente humano? ¿Y la resurrección del cuerpo? Además, algunas ramas gnósticas despreciaban el matrimonio porque, claro, perpetuaba esa prisión material. ¿Y qué hizo Sotero? Entró al debate. Bueno, más que debatir, lo que hizo fue reafirmar la enseñanza tradicional, la apostólica. Siguió la línea de sus predecesores. O sea, defender la bondad de la creación, del cuerpo. Exacto. Defendió la dignidad del cuerpo humano, redimido por Cristo. Y, lógicamente, la santidad del matrimonio como algo bueno querido por Dios. Y todo esto estaba unido a defender que la encarnación fue real, que el Hijo de Dios se hizo carne de verdad. Supongo que era vital insistir en eso frente a ideas que desmaterializaban a Cristo. Fundamental. Y la base para defender esto no era su opinión personal, ojo, era la fidelidad a la tradición recibida. Aquí entra ese concepto clave, la sucesión apostólica. La idea de que los obispos heredan la autoridad y enseñanza de los apóstoles. Eso es. Y esa sucesión garantizaba, para ellos, la conexión con el mensaje original de Jesús. Y Roma, por su vínculo con Pedro y Pablo, pues tenía un papel destacado en custodiar esa tradición. Hablemos un poco más de esa autoridad. ¿Cómo la ejerció Sotero en el día a día de la Iglesia en Roma? ¿Se notó en la disciplina, por ejemplo? Sí, parece que sí. Las fuentes sugieren que Sotero era muy consciente de esa misión del obispo de Roma como sucesor de Pedro, eso de confirmar a los hermanos en la fe, que recuerda las palabras de Jesús en Lucas. Ujú. ¿Y cómo se tradujo eso? Pues, por ejemplo, en un refuerzo de la disciplina eclesial, especialmente en algo tan central como la Eucaristía. La comunión. ¿Qué exigía para poder comulgar? Pues el mensaje era claro. La Eucaristía es el gran signo de unidad, sí, pero no es magia. Requiere una disposición. Exacto. Concretamente, dos cosas: una fe recta y una vida coherente. A ver, desgrana eso. Fe recta. Pues creer lo que enseñaba la Iglesia, la doctrina apostólica, y rechazar las herejías como las gnósticas o marcionitas. No podías compartir el pan de la unidad si tenías creencias que rompían esa unidad. Lógico, ¿no? Tiene sentido. Y vida coherente. La moral. Eso es. La fe que profesabas tenía que notarse en tu forma de vivir. Coherencia entre creer y hacer. No bastaba decir creo bien, había que, intentar vivir de acuerdo al Evangelio. La comunión estaba ligada a la conversión continua. Esto me suena mucho a San Pablo, ¿no? Cuando advertía a los corintios sobre comulgar indignamente. Totalmente. Hay una línea directa. Sotero no inventa nada nuevo aquí, sino que aplica con firmeza lo que ya era la comprensión tradicional. La Eucaristía como cima de una vida de fe y conversión. Como ya había hecho Aniceto, su predecesor, dices. Sí, vinculando comunión sacramental con integridad doctrinal y moral. Vale. Otro tema difícil de la época. Las persecuciones dejaban a veces cristianos que flaqueaban, los lapsis, los caídos, que luego querían volver. ¿Qué hizo Sotero con ellos? Ese era un debate tremendo. Muy doloroso. Había posturas muy duras, muy rigoristas. Como los novacianos que vendrían un poco después. Sí, gente que decía que ciertos pecados graves, como renegar de la fe, la apostasía, te dejaban fuera de la Iglesia para siempre. Exclusión total. Muy duro. Sotero siguió esa línea. Parece que no. Él mantuvo la práctica que se iba afianzando en Roma y en otras iglesias importantes. La posibilidad de reconciliarse. Pero, ¿cómo? ¿Un perdón fácil? No, nada de eso.
a través de un camino de penitencia. Una penitencia pública, gradual. El que había caído tenía que demostrar arrepentimiento sincero, con obras, durante un tiempo, antes de volver a la comunión plena. O sea, buscando un equilibrio otra vez. Ni barra libre ni puerta cerrada. Ese es el punto clave, creo yo. Ni una laxitud que quitara importancia al pecado y a la conversión, ni un rigorismo extremo que negara la misericordia de Dios y la esperanza para el que se arrepentía. Salvaguardar la santidad del sacramento, pero sin desesperar del pecador. Exacto. Y esta práctica es un antecedente clarísimo de lo que luego será el sacramento de la reconciliación, ¿no? Totalmente. Entonces, si intentamos resumir el legado de San Sotero, ¿qué destacaríamos? Pues, a ver, primero, esa visión de la caridad como algo organizado, universal, un signo de comunión con Roma tirando del carro. Segundo, la defensa clara de la doctrina apostólica frente a las herejías en puntos clave como la creación, la encarnación, la resurrección, el matrimonio. También has mencionado la autoridad doctrinal de Roma ligada a la sucesión de Pedro, en un momento de confusión. Sí, y fundamental, cómo en él se ve la unidad total entre fe y caridad, que no van por separado. La fe se tiene que ver en las obras, y las obras buenas se apoyan en la fe verdadera. Roma como sede de las dos cosas. Y no olvidemos la coherencia eucarística. Comulgar exige fe recta y vida convertida. Y ligado a eso, el equilibrio entre misericordia y disciplina en la penitencia, abriendo un camino de vuelta. Y todo esto, importante, dentro de una continuidad apostólica. Él no se veía como un inventor, sino como un guardián de lo recibido. Nos queda una imagen muy completa, ¿verdad? Un pastor que defiende la doctrina, que cura al que se desvía y que alimenta a la comunidad material y espiritualmente. Una visión... Integral. Exacto. Es el modelo del pastor, protege de los lobos, que serían las herejías, busca a la oveja perdida, el pecador, y da alimento, la Eucaristía y la caridad. Bien, pues para ir cerrando ya nuestro análisis, podríamos decir que Sotero se apoya en esos dos pilares, caridad activa y universal, y firmeza doctrinal y disciplinaria. Y lo crucial es que son inseparables. Esa es la gran lección, quizá. Para él y para la Iglesia que se estaba formando, la ortodoxia, la recta doctrina, y la ortopraxis, la recta acción, la caridad, no se podían dividir. La fe sin obras está muerta. ¿Qué dice Santiago? Y las obras sin fe, pues pierden su raíz, su sentido último. Y si miramos con perspectiva, está claro que este enfoque tuvo un impacto. Ayudó a definir la identidad de la Iglesia en un momento clave, a consolidar el papel de Roma, a fijar prácticas importantes. Sin duda. Contribuyó a que la Iglesia navegara esas aguas turbulentas y forjara una identidad fuerte, basada tanto en la claridad del mensaje como en la fuerza del amor mutuo. Y esto nos lleva, como siempre, a una reflexión final para pensar. Más allá del siglo II, ¿qué nos dice hoy ese equilibrio que buscó Sotero? Ese intento de mantener convicciones firmes, sean las que sean, doctrinales, éticas, de principios, y a la vez ejercer una compasión activa, un apoyo real a los demás, sobre todo a los que sufren o están perdidos. Es una pregunta muy de hoy, ¿verdad? En nuestro mundo tan polarizado, donde parece que o eres firme o eres compasivo, pero no las dos cosas, ¿cómo recuperar esa síntesis? ¿Es posible hoy liderar o simplemente vivir uniendo la claridad en lo que creemos con una apertura generosa hacia las necesidades de todos, incluso de los que piensan muy distinto? ¿Podría este modelo de Sotero, de firmeza caritativa, darnos alguna pista para los desafíos de ahora, sean religiosos o no? Ahí queda la pregunta, flotando, inspirada por este Papa del siglo II, San Sotero, que quizás nos recuerda que la fuerza de las convicciones se demuestra no solo defendiéndolas, sino también tendiendo la mano.